Las ideas claras las tiene el director para guiarle al actor, pero el actor es el que te creará el personaje, ¿sí? Mientras más ensayos haga, mejor será el personaje, ¿ok? Nosotros tenemos un ensayo para crear un personaje, un ensayo que va a durar horas, ¿sí? Pero entonces la búsqueda debe ser continua, y mientras tú ves que estancas, lo único que haces es preguntar, ¿ok? Llega un momento... ¿Pero qué pregunta? Preguntas, tú conoces el guión, ¿ok? Y con lo que conoces del realismo, lo que tienes que hacer es intuir qué es este personaje, ¿sí? Mientras más certezas tenga el actor, más le está cagando, ¿sí? Sí. Las certezas las tienes tú para hacerle las preguntas adecuadas al actor. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, si es un personaje deprimido o demasiado complejo respecto a este ámbito, la pregunta irá respecto a la sensibilidad del personaje, qué le está pasando al personaje respecto a su medio, ¿sí? ¿Entiendes? Pero por ejemplo, si es que yo intuyo una cosa del personaje y el actor está haciendo lo opuesto a lo que yo intuyo. No importa, pues el actor estará descubriendo algo que capaz es mejor de lo que tú estás pensando. Si es que el actor se pierde demasiado, tú tendrás la sensibilidad para ver. Pero si yo me pierdo. No puedes perderte, por eso debes tener... Por eso te digo, por eso yo te digo, por eso te digo. El director es el que tiene las pocas certezas. Por eso te digo, yo tengo la certeza de que no va por ahí el personaje. Exacto. Entonces, ¿qué le hago la pregunta? ¿Cómo puedes tener la certeza si es que no has visto, No he visto nada del personaje, exacto. O sea... Pero entonces tengo que intuir lo que es el personaje. Exacto, ya. Pero sí tú que puedes ir transformando al personaje. Ejemplo del mar, ¿sí? Este personaje no es alguien que corre como loco y abre una puerta, ¿te acuerdas de lo que ensayamos? Este personaje tal vez tiene miedo, ¿ya? ¿Qué le pregunté al mar? ¿Hay alguien aquí? ¿Viene alguien o no viene alguien? Pero solo una pregunta. ¿Viene o no viene alguien? Y ya le da algo más al mar y le dio una pausa. Le da un montón de elementos, ¿cachas? Una pregunta. Entonces no es que tú planteas las preguntas, sino que la intuición que tú tienes, lanzas una pregunta que le hace rico. Y que te tú haces una pregunta respecto al entorno. Respecto a todo el universo que puede ser el personaje, tú lanzas una pregunta. El actor te va a ofrecer algo. Si va por ahí, la vas desarrollando por ahí, sostienes la pregunta. ¿Ok? Respecto a cada uno de los dos. ¿Qué se hace en un previo? La primera parte de un previo va del calentamiento del actor. El actor más imbécil de todos, supongo que es el que llega La vale. y se para frente a la cámara y dice, ya está, vamos a filmar. ¿Entiendes? Eso no pasa. El primer paso del actor es necesario un calentamiento físico, totalmente físico, en el que llegue a cansarse, porque cuando te cansas dejas de pensar. Y en ese calentamiento lo que llega al actor es olvidarse de su mundo exterior, ¿sí? Y entonces se concentra, se pone aquí y ahora, ¿sí? Y una vez que está aquí y ahora, recién empieza a trabajar el actor, ¿ok? Y ahí empieza el trabajo íntimo del actor, el trabajo personal del actor, ¿sí? Y en ese trabajo lo que este tipo va a investigar son qué le está pasando al man aquí y ahora. Porque el actor parte para construir el personaje de sí mismo, no de su cabeza. Verás, yo les dirijo como, o sea, siempre les veo como actores, ¿no es cierto? Veo hacia dónde como actores están. Por ejemplo, porque, verás, al personaje yo le guío según las preguntas del universo de él, de lo que le está pasando. Entonces le empiezo a guiar. Exacto. Respecto a qué está pasando aquí, qué es lo que realmente está pasando aquí. Exacto. Y le empiezo a preguntar. El personaje parte del actor, o sea, me refiero de la persona, sí, no del personaje. Entonces, claro, no de la cabeza del actor. Que llena, ni lo que el director que llena. ¿Y las preguntas van lanzadas al personaje o al actor? Al actor. El personaje no existe. Ya. ¿Ok? O sea, pero es la construcción que está haciendo hace rato el Está haciendo la actor. construcción, pero nunca va a ser el personaje igual. O sea, siempre le vas a estar hablando al actor. ¿Entiendes? Ya, pero por ejemplo hay problemas entre el actor y la construcción que hace el personaje. Ya, ¿qué pasa con eso? Siempre va a haber problemas. Es que Claro, porque es la dificultad que tiene el actor para representar el personaje. Entonces ataco a esos en el previo. Es que O cuando hagan la escena por impulsos. Cuando hagan la escena por impulsos, ten más certezas. En el previo, déjate tú llevar por todo lo que está pasando. Ofreciendo el actor. Sí, en el previo de hecho va hacia donde vaya, ¿no es cierto? Exacto, pero básicamente es que ver que el actor se pierde demasiado o no está trabajando, es lo peor que puede estar pasando, ¿ya?
De pequeños elementos que pueden hacer que... ¿Te acuerdas que te dije que habían varios tipos de previos? ¿Sí? Hay un previo que se vuelve el juego eterno, ¿no es cierto? Este juego solo se logra si es que un vínculo entre los dos actores es inteligente, no es primitivo, ¿ya? Es una de las pocas leyes del previo, es que si el uno está trabajando encima del otro, no está trabajando. Sí, verás. Por ejemplo, puede que sucedan esas cosas en los previos. Sí. De que se van a la manera más elemental, de te empujo, de suéltame y yo te agarro, Ajá. y ese tipo de cosas. Entonces, nunca puedo parar un previo, pero entonces, no ¿cómo les dirijo? Lanzas una pequeña certeza como la que León lanza siempre que sucede eso. Trabajar encima del otro no es trabajar, es todo lo que dice. No le da respuesta, no le está diciendo que pare. Ni siquiera le está diciendo que le suelte al otro, solo le está diciendo trabajar encima del otro no es trabajar. Y el actor, en vez de parar su previo, se va a poner a pensar, puta, casi que le va a dar ganas de verle al director, pero ya puso una pausa. O sea, se está dando cuenta de lo que hace mal, ¿sí? Uno de los peores errores, de hecho, para los primeros directores que dirigen previos, es que hacen... Porque eso es estancarse, ¿no es cierto? Estás estancado, no estás descubriendo nada, ¿sí? Estás jugando al te abrazo, me corro el otro, ¿me entiendes? O sea, una certeza actoral. Una certeza, sí, se estancaron en una certeza. Este man me quiere abrazar, yo me voy a correr, ¿sí? Y están jugando a eso, o están jugando al me pego, yo te pego, tú me pegas, o cualquier huevada, uno encima del otro. O a los dos, Carlos y José, queremos cogerle a la Vale, me voy a parar yo enfrente y tú enfrente y no te voy a dejar, no estamos descubriendo nada, ¿entiendes? Eso es lo que hay que evitar, que el previo se estanque nomás, y deja que progrese, porque es una cosa tan visceral que juzgar un previo es una estupidez, básicamente. Es como juzgar arte, ¿entiendes? Arte de verdad, o sea, es una cosa tan inconsciente que no, es idiota que el consciente se mezcle por ahí tal vez, ¿entiendes? Solo en el punto en el que ellos empiezan a crear a partir de ese inconsciente es que empieza un trabajo ordenado, ¿entiendes? Ya, pero yo creo que el calentamiento tiene que ser del hijo de madre. O sea, yo sí, no sé por nada, pero a veces sí me doy cuenta de que no hay una disposición de entrega total de los actores para trabajar. Ajá, de los actores para trabajar. Es que trabajar. ahora no has visto una disposición entera del director para darle un buen espacio de trabajo al actor también. Ya, entonces lo que vamos es a darle un espacio para que pueda entregarse totalmente. Exacto. Entonces, pero yo creo que en el previo... Solo esto de que el director diga, ve, aquí hagamos, ya, aquí hagamos. No. El actor no se va a sentir como que quién chucha me está viendo, puta, ¿esto es serio o no es serio? Entonces, como, ¿quién está en serio en el formato? Entonces, ¿me entiendes? Hasta uno que ensaye todos los días, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién como si el director no se lo tome en serio? Sí. Déjame primero estructurarte de qué va un previo para que puedas irte más o menos por donde vaya. Ya. Primero empieza el trabajo de calentamiento para el actor, ¿no es cierto? En este trabajo el actor busca desligarse de los pensamientos del cotidiano vivir y desligarse de ser su cuerpo cotidiano para empezar un cuerpo que se pueda trabajar para crear un nuevo cuerpo, ¿sí? ¿Ya? Después de este paso del calentamiento empezará un trabajo totalmente inconsciente de búsqueda del actor, en el que él va a buscar todas las características del personaje. Puede ser lo que sea, ¿cachai? Eso no te limita. Es que este man puede empezar a portarse como un loco, que si eso le empieza a acercar a su personaje, pues la idea es que este tipo trabaje y siga trabajando y siga descubriendo cosas. El rato que se estanque es cuando se para el previo, ¿entiendes? Nunca más. Déjate maravillar por lo que él puede ofrecer. Este previo es solo un paso de llamar al inconsciente creativo, ¿sí? Claro. Entonces él está como loco ya en su onda, está buscando, se está haciendo preguntas, empieza a hacerse preguntas sobre el personaje una vez que se ha hecho las primeras preguntas esenciales. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿De dónde vengo? Yo soy el que va a actuar. ¿Cuáles son las preguntas Carlos? perspectivas del personaje? ¿Cómo es el cuerpo del personaje? O sea, ya no son las preguntas que te lanzas a ti, sino al personaje. ¿Cómo es este personaje? ¿De dónde viene este personaje? Y si viene así, ¿por qué viene así? Capaz viene borracho. Entonces, ¿cómo es el cuerpo de este? Empiezas a indagar. No le doy certeza. Por ejemplo, eso que acaba de dijiste de decir no puedo. No, yo te estoy hablando de lo que más puede estar diciendo en la cabeza, capaz, fugazmente, porque también sería pésimo que eso lo esté pensando. Él solo hace, te lleva otra cosa. Sí, de repente, por azares de la vida que puede ser uno en todo el previo, encuentras un elemento que en serio va con el personaje, ¿entiendes?
Y lo empieza a trabajar el actor. Y lo empieza a trabajar, y lo O empieza sea, a pero trabajar. eso es decisión del actor. Claro, claro, totalmente. Tú solo lo que guías es que el premio no se estanque, que el actor trabaje, ¿sí? Ya. Que tal vez si es que vos ves que no se está haciendo ninguna pregunta, le lanzas tú una pregunta, ¿entiendes? ¿Sí? Una vez que has visto que los actores están dentro de ellos, buscando cosas sobre ellos, en esa búsqueda, que ya no es solo de ellos, se va a incluir el otro actor. ¿Sí? En medio de la búsqueda de Sí. las preguntas de ellos Sí, respecto al en medio de la personaje. búsqueda. Y tú no le dices, bueno, ahorita el vínculo, pégate. No, no le dices eso. Si no empiezas a plantear cosas, escucho mi entorno, ¿quién está al lado mío? Solo pregunto. Capaz él no le dé la gana de ver quién está al lado suyo, pero le estás planteando cosas que de cualquier manera le van a afectar, ¿entiendes? Solo planteas una cosa así, por ejemplo. Y entonces Ya, él pero va también- a empezar a vincular su entorno, ¿entiendes? Pero también hay, por ejemplo, lo que yo vi en el que fuimos del pase es que León les frenó, porque hubo un momento en el cual ellos ya empezaron a escucharse, pero el León les dijo, ya habrá el momento en el que le escuchemos al otro. ¿Sí me entiendes? Es una forma de decir que ahorita no vayamos al vínculo. No, no creo que haya pasado eso. Sí, él dijo eso clarito. Dijo, ya habrá el momento en el que no vayamos ya. al otro. Lo que pasa es que... No sé si nos estaba diciendo a nosotros como espectadores No, o si lo le que estaba pasa es que diciendo. León tiene en su estudio un proceso de creación, ¿entiendes? Entonces, para León, para cualquiera que se respete como actor, es estúpido crearlo en un día, ¿entiendes? Y entonces lo que León estaba planteando en esa clase es que se hace un primer acercamiento de los actores, ¿sí? ¿Entiendes? Y entonces al referirse con estas cosas es que luego, en un tiempo, se empezarán a escuchar otras cosas, ¿entiendes? Con más ensayos, ¿sí? Cuando ellos sigan ensayando y todas esas cosas, ¿entiendes? No significa que le debas parar porque hay un momento no de escucharse o no, ¿entiendes? Sino que tú intuyes como director el momento en el que ya puede incluir el un actor al otro actor. De la manera en la que estén los dos trabajando. Cada uno está trabajando una cosa totalmente distinta. Y sin soltar este trabajo que tiene el actor, empieza el trabajo del vínculo. ¿Entiendes? Y él con esto que esté trabajando, va a buscar vincularse con el otro. Y empezar el vínculo es súper complejo. Vincularse impulsivamente. Impulsivamente, es lo mismo, ¿sí? Entonces el vínculo empieza por mirarse, por ejemplo, ¿sí? Y luego irán progresando un montón de cosas. Y luego, es la manera más fácil de entender cómo va progresando el acercamiento de un actor hacia lo que va encontrando. Uno va encontrando de qué manera se hace el otro actor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y puede empezar esto como un juego, como una nota así, todo fresco, le voy reconociendo, ya no reconocemos. Y luego el mismo actor que ya tiene un periodo de ensayos que logra reconocer, se va a ir preguntando de una cosas como que, si es que yo le hago esto a este actor, ¿qué le pasará? ¿Podría hacerle esto? Y entonces ahí empieza una nota de escucha, que es la que tanto nos piden en el cine, de escuchar al otro actor, ¿entiendes? Y empieza desde este trabajo de vínculo totalmente impulsivo, en el cual yo le meto una caricia al otro actor, y veo qué le pasa, Capaz este man se pone molesto, pero si yo soy un idiota que me cierro en que el personaje va a acariciar al otro, le voy a empezar a acariciar y ni siquiera voy a estar viendo qué le pasa a este actor, y capaz le molesta lo que le está pasando. Y entonces si le molesta lo que le está pasando, esta caricia debería convertirse en otra cosa, porque también me debería estar faltando lo que a él le afecta. Y entonces este premio se convierte en una cosa de acción y reacción, ¿entiendes? Y entonces Sí, pero a ver, espera. espera. Escucha y de que van evolucionando las cosas. Llega un momento en el que los actores empiezan a preguntarse otra vez cosas sobre el personaje, ¿entiendes? Ah, o sea, ahorita se sobre olvidaron los de dos las como cosas que habían personaje. preguntado. ¿Qué? Verdad, es que no creo que se hayan olvidado de lo que es preguntar. No, Por ejemplo, no, esto no. de cómo camina el personaje. No, pero si si ya te camina digo, el así o trabajo que así. tenían, no lo dejan. No lo dejan. Siguen preguntándose sobre cómo le acaricias, cómo acaricias Pero el ahora, personaje. pero ahora que igual, Y a la vez le escuchan al otro. sí, o sea, no sueltan el trabajo, ¿entiendes? A la vez que empiezan un nuevo trabajo. El arte del actor es el arte de incluir cosas. Mientras más eres capaz de incluir, más eres capaz de hacer cosas, ¿entiendes? Y en este juego es idéntico a cómo empezó el actor. El actor no empieza de una y ya empieza como loco a hacer un montón de cosas y bueno, puta, este es el personaje. El actor empieza calentando y empieza reconociendo cómo estaba mi cuerpo. Hoy me da la puta gana de correr. Bueno, entonces lo que voy a ser capaz es correr. O no, lo que voy a hacer es caminar lento.
Eso, lo que yo te estoy diciendo con palabras, se lo hace con el cuerpo. ¿Entiendes? Y así mismo empieza el trabajo de vínculo. El actor de una no va a empezar, a ver, esta es mi mujer, entonces ¿cómo le trato a mi mujer? Ven. No, sino que, a ver, primero veo, ella es Gabriela Lisset, por ejemplo. Y es Gabriela Lisset primero, o sea, no me hago el estúpido, es Gabriela. ¿Y cómo es Gabriela? Y reconozco a Gabriela. ¿Y qué pasa si es que yo le hago esto a Gabriela? Igual que como empezó con un reconocimiento propio, empieza el reconocimiento del otro actor. ¿Sí? Y poco a poco, mientras vemos cómo va evolucionando nuestra manera de acercarnos y reconociendo que a Gabriela Lisset yo no puedo tocar, o a Gabriela Lisset yo tengo la confianza de tocarle y esto está chévere, ¿me entiendes? O también está chévere que no le pueda tocar, yo voy reconociendo qué clase de vínculo puedo crear con este actor, ¿entiendes? Y entonces a partir de ese vínculo primero... Pero puedes crear 1.000.000 de vínculos o solamente uno. No, 1.000.000 pues loco, o 2 millones también, 50 millones. Porque cada actor y cada ente es distinto. No, entre dos actores. El vínculo es universal, es entero, ¿entiendes? Y una vez que empezó este trabajo de... ¿Cómo te refieres con el vínculo? A que tiene un montón de caras, o sea, no puedes decir el vínculo es solo así, ¿entiendes? El vínculo tiene 1.000.000 de maneras, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos vinculamos como actores y yo he reconocido al otro actor y sé de qué manera es este actor conmigo y cómo yo puedo ser con él, entonces ahí, de esa verdad que es real, yo empiezo a trabajar el vínculo del personaje. Y entonces empiezo a hacerme preguntas sobre el personaje respecto a este vínculo, ¿entiendes? Y empiezo a trabajar una cosa de creación sobre el otro del personaje, de cómo soy yo con él, ¿entiendes? De cómo es él conmigo respecto al personaje. Y no te importa si el otro se está preguntando lo mismo que tú, sino que tú ya empiezas a trabajar lo que te parece que va por ahí o no. Entonces vas llevando. Y este juego, sea lo que sea que esté trabajando el otro, se va a convertir en un juego eterno, ¿entiendes? En el que van ocurriendo cosas, ¿sí? A ver, entonces... Y ahí empieza una búsqueda del vínculo, ya no de los actores, porque el vínculo de los actores más o menos que se está sentando, y ahora empieza el vínculo de los personajes. ¿Cómo se vinculan estos dos personajes? Y hay 1.000.000 de maneras de hacerlo, puedes buscar las maneras en las que este personaje es con el otro, pero no clichés, sino partiendo de todo lo que has trabajado, entonces nunca te va a salir un cliché, siempre te va a salir un arquetipo, porque siempre estás haciendo cosas totalmente desde el inconsciente. O sea, yo cacho esto de que primero te haces el reconocimiento como actor, Ajá. pero ya estás inmerso igual en esto de... Sí, exacto. De preguntarte sobre el personaje, sobre cómo es el cuerpo del personaje. Estás inmerso en un mar de preguntas, Cash, porque esto de estructurarte más o menos el previo es más o menos para que entiendas qué se puede trabajar dentro de él. Pero de ahí el previo es tan inconsciente que no tiene ni partes, ni tiene esto sí, esto no. Es un trabajo de búsqueda, ¿entiendes? Y no es más que eso. Es que yo creo que hay que diferenciar bastante entre el reconocimiento de las preguntas del personaje frente al otro actor y del actor frente al otro actor, sin personaje. Pero es que estoy diciendo siempre es primero y el segundo, lo que tú acabas de mencionar. No, sí, o sea... ¿Cómo me hago la pregunta respecto al personaje si no le conozco a este actor? Claro, y si no sé el vínculo que tengo frente a este actor. Sí, vas a crear... Entonces yo estoy inmerso en este mar de preguntas sobre el personaje y sobre mí con respecto al personaje, desde el actor respecto al personaje. Y luego, mientras me hago estas preguntas, viene este otro actor. Y entonces, vuelvo, o sea, todo lo que debo estar haciendo es real, ¿no? Entonces... La relación que tengo con este otro actor empieza siendo dos actores que están buscando en su mar de preguntas cosas respecto al personaje de manera individual y a la vez están reconociendo como ¿te parece que es una mezcla bien naturales. confusa? ¿O que es puta, que debería haber una pausa de No. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que es peligroso dejar un trabajo para reconocer bien la relación, por ejemplo, el vínculo que tienes de la vida real. Estás queriendo usar toda la cabeza para ponerle una manera totalmente sistémica de crear el previo. Pero el sistema lo hace cada actor, en cada previo, es nuevo, ¿entiendes? O sea, verás, Catch. Lo que pasa es que las preguntas nunca se detienen, porque imagínate que yo empecé a arrastrar la pierna, y esto tiene que ver con mi trabajo previo, de mi personaje conmigo.
Y empecé a verle al otro actor, y ya empezó desde que le vi el trabajo de Ya, ahí cuando le y se me acerca. viste, cuando le viste, debo ver que es la relación que tienes con ese otro actor, la relación de la vida real, no cualquier otra relación, la relación que tienes, ¿no es cierto? No la que quieres o la que piensas que tiene en el personaje. Sí, totalmente, Tiene es que ser una la relación real. Pero yo no dejo mi trabajo. Entonces, de la manera que yo me le acerque a este actor, que va a estar metido en su mundo inconsciente, como yo me le acerque, tú ya dejaste de pensar en cómo se Entonces son ve, dos cómo se ve, actores haciendo cosas raras, y acercándose. ajá, y acercándose. O sea, son dos personas haciendo cosas raras, acercándose a ver qué pasa. Y sí, ya a la vez nos reconocemos. Entonces Ajá. yo veo a Gaby Giselle, pero yo estoy caminando de una manera. O sea, el personaje no hay. No hay una separación jamás, no. No. Es dos actores. Tienes dos actores investigando, investigando a ese personaje. Y es que de la realidad del actor partirás al personaje. ¿Entiendes? Porque el personaje no existe. Es el actor. Y donde vos creas que Claro. es el actor, después de un proceso de ensayo súper largo, que ha llegado a descubrir cosas elementales sobre el personaje que está creando, ¿entiendes? Sí, porque donde vos llegues y digas, esto es mi personaje, le estás cagando, o sea, Claro. no hay nada ahí, ¿entiendes? Entonces, bueno, llega este trabajo de vínculo de los dos, este man está arrastrando la pierna y se le ha acercado al otro, y empieza el trabajo de vínculo con este otro actor, que es Gabriel Alicé, que es Carlos Carrasco, que es Segundo Fueres, y yo me le acerco así, y así, con todo cargado de todas las cosas que yo estoy investigando, yo me le acerco al otro actor, y le investigo quién es el otro actor, ¿entiendes? Y una vez que yo estoy investigando quién es este otro actor, después de un trabajo de investigación en el que yo sepa poquitas, porque voy a saber un 1% del universo del otro actor en este trabajo inconsciente, después llegará un momento en el que yo me atrevo a empezar a preguntarme cuál es el cuál es el personaje dentro de esto, ¿sí? Y León Sierra, por ejemplo, lo ha distinguido en como escalones, que son difíciles subirlos, ¿entiendes? Primero me subo al primer escalón, que es me suelto de mi cuerpo, ¿entiendes? Y ahora me voy a subir al siguiente escalón, que es cómo es llegar a este personaje, ¿entiendes? Cómo estoy yo y luego cómo está este personaje, ¿entiendes? Y luego me subo a un siguiente escalón en el que yo reconozco este entorno, ¿sí? Y este entorno, y qué hay en este entorno, y cómo juego con este entorno, y qué es este entorno, y luego qué es este entorno para el personaje. Y luego me subo al siguiente escalón, que es el vínculo, ¿entiendes? ¿Sí? Y el vínculo es un escalón mucho más poderoso en el que empieza un juego entre los dos. Y luego, después de empezar las reales preguntas sobre cómo será la relación de estos personajes dentro de este vínculo totalmente inconsciente, van a resultar cosas y vas a descubrir cosas. Y vas a ver que esta es la mujer que puedo tener yo como Gabriela. Y que ahora ya no es Gabriela después de todo el trabajo que ha hecho. Ahora es Marta. Y esta es la Marta que yo tengo. Y no hay otra Marta, esta es la Marta que yo tengo. Y voy reconociendo esta Marta. O sea, antes de que empiecen los dos a reconocerse, hay trabajo en el entorno también. Sí, y es que a veces puede ser desordenada, como muchas veces pasa. O sea, a veces yo creo que nadie no respeta eso. No, pero... Porque ya hasta puede estar en el vínculo y de repente empiezas a escuchar el entorno. Ajá, exacto. Y de repente... O de repente en el entorno empiezas a surgir cosas. O primero, y es que todo va de lo primero que te pide el cuerpo. Ajá. Sí, capaz de bien entraste, acabaste de calentar como actor, y lo primero que te llamó no es indagar en tu cuerpo, sino que lo que primero te llamó fue el entorno. Y entonces lo que estás haciendo es acercarte a qué es lo primero que te llama. Otra vez lo que más necesitas vos es trabajo de vínculo. Lo que más te está llamando tu cuerpo es trabajo de vínculo, pero no puedes abordarle al otro así como que ya te le montas encima. Porque trabajar encima del otro no es trabajar. Entonces que primero tienes que verle y hacer cosas. No hay un orden, ¿me entiendes? O sea, yo más o menos te lo he estructurado así por el nivel de complejidad que requiere cada una de las cosas. Pero... y que sería lo más lógico empezar de abajo para arriba. El único orden que yo creo que debes empezar es que antes de preguntarte cómo es el personaje, preguntas cómo estás tú. Y ese día, porque cada día estás distinto. Creo que el acercamiento con el otro es lo último que se ve, ¿no? Sí, lo último que debería acercarse. Igual, yo obviamente antes de preguntar quién es este personaje, me pregunto quién es este actor, ¿entiendes? Y capaz este actor este día está de una manera diferente, ¿entiendes? Y entonces cada día es un previo distinto. Y cada día yo reconozco al actor y del nuevo universo que es este actor este día, yo intento acercarle a los personajes que nosotros estamos construyendo. ¿Entiendes? ¿Sí?
Entonces, cada día va a ser un ciclo distinto, una cosa distinta, y cada día yo voy a intentar acercar a esta nota que nosotros estamos palpando, que qué carajo es ese personaje. Por eso hacerlo en un día es un juego. Es un juego de intentar indagar en las primeras sensaciones subconscientes que tendrán los dos actores, pero que sean subconscientes y no conscientes. De las primeras sensaciones subconscientes que van a ser mucho más creativas que lo que un pendejo haya escrito en un papel, y van a ser mucho más complejas que lo que uno puede escribir, y esas sensaciones creativas son lo que vamos a filmar en este proyecto que nos estamos planteando. Porque para crear un verdadero personaje, lo que tenemos que hacer es un proceso de ensayos que puede durar el resto de tu vida, como te decía. Porque crear un personaje, puede que tú hagas el personaje de tu vida y que te dure 50 años el personaje que tú crees, y mientras más ensayes, más complejidad descubrirás y más cercano al estereotipo, al arquetipo de este personaje estarás, ¿entiendes? Porque más te vas desligando de la primera impresión, de esto es, del primer cliché, y vas a crear una nota. Por eso la actuación del cine es una mierda, es un juego de niños, ¿entiendes? Entonces, básicamente mañana cuando tú estés con nosotros, con la Gaby y yo con el previo, yo lo he estructurado de esta manera, para tener un espacio íntimo en el cual trabajar. Nos vamos a ir al cuarto de adentro, ¿sí? Vamos a trabajar el cuerpo, vamos a trabajar la salita de adentro, ¿sí? Nos vamos a liberar un poco nosotros, y luego en este trabajo que nosotros vamos desarrollando, le voy a decir obviamente esto antes a la Gaby, que poco a poco nos vamos a ir incluyendo en este entorno, ¿sí? O sea, de manera totalmente inconsciente, o de como nos vayan haciendo por impulsos, nosotros saldremos de ese cuarto y nos vendremos incluyendo a este que es el espacio de rodaje. Pero salimos, o sea, yo les digo, salgamos por el cuarto. No. Vamos saliendo así de la nada. Vamos saliendo. Y si tú ves por tiempo, porque tienes 2 horas para acabar inconscientemente, es que capaz mi cuerpo ya me pide estar ahí. Y yo tengo la consigna de salir acá. Sé que quiero reconocer este espacio. Entonces eso depende del actor. Ajá, entonces en algún momento del espacio creativo yo voy a querer descubrir este entorno, ¿me entiendes? Pero va a nacer de cada uno. Entonces, o capaz en un momento vos ves que hemos pasado 1 hora haciendo trabajo personal y vos dices, puta madre, esto está en la mierda porque ha pasado 1 hora, y entonces mejor le vas llamando, le vas haciendo las preguntas necesarias para ir a reconocer el entorno. Y es que solo haces preguntas, ¿me entiendes? Y igual es un proceso de aprendizaje para todos, viejo. Si es que vos no sabes qué pregunta hacer, no hagas nomás. O hazte la pregunta, no tengas miedo de equivocarte, bro. Yo sí tengo miedo. No tengas miedo. Yo sí tengo. Te juro que cualquier pregunta que tú le hagas a un actor que esté en un estado de búsqueda, le va a llevar a algún lado. Y muy bien, y de una manera hermosa lo hizo Gabriel Padilla en el rodaje que yo filmé con él. Porque él, a pesar de que tampoco tiene la gran experiencia haciendo preguntas, ni la gran experiencia como director, él hacía las preguntas que nos llevaron a nosotros a descubrir cosas bestiales, ¿me entiendes? Entonces, es una cuestión de arriesgarse a hacer las preguntas. El Gabriel nunca trajo preparadas las preguntas escritas en un papel, sino que él más o menos intuía qué está pasando, ¿entiendes? Y entonces lo va llevando. Un poco a veces el Gabriel caía en esto de parar el trabajo de los actores por querer ver mucho de lo que él quería ver. Y eso es algo que hay que un poco tener la conciencia también de no exagerar las sentencias, aunque tal vez en el periodo creativo de Gabriel valía la pena porque era muy poco tiempo el que uno tiene en el cine para crear un personaje, ¿no es cierto? Entonces, tal vez sí se entiende esa desesperación de una mandar las preguntas que pueden a uno cortarle el trabajo en el que está haciendo, ¿me cachas? Pero, o sea, hay que tener una sutileza para hacer las preguntas e ir descubriendo. Y es que el personaje que mañana montaremos con Gabriela y conmigo será un personaje que esperemos que sea salido del inconsciente y que nos ofrezca una cosa más que un cliché de una pareja, ¿me entiendes? Eso es lo que se quiere ver y eso se logra como mensaje, como premio. Bótate, pregunta y ya ven. Y ahora, tengo miedo. Y vos, mi querido segundo, fueres. Ya tienes tu primer plano. Ya tengo mi primer plano al fin. Regálame mi primer plano. Falta el libro, ¿no?